Pero vamos a ver. Que ya hemos hablado en casa de esto, ya hemos llorado bastante, por favor. Estas niñas se tenían que haber quedado en casa con la abuela. Ya está bien, hombre, que es que ya no salimos de aquí hoy. Pero ¿cómo que por qué? Vamos a ver, que ya os lo he explicado. Que no tenemos nada, que nos ha dejado la tormenta, los palos del tabaco pelados, el pimental en el suelo. ¿Qué comemos este invierno? ¿Palos de tabaco? Que me tengo que ir. ¿Tú crees que yo me quiero ir? Yo me volvería a casa ahora mismo. Pero hay que comer este invierno. Me tengo que ir. Que no os preocupéis. Que todo irá bien. Todo irá bien. Y vosotras, obedecer a vuestra madre. Y portaos bien. Vale, me voy que el coche se va. Que estos nos esperan. Adiós, hijas. Adiós. Venga, un abrazo. Venga. Manuela, coge esta niña, por favor, coge esta niña, que no me voy, ¿eh? ¡Entiéndelo! ¡No! ¿Por qué se quiere que ir? ¡Entiéndelo! ¿Por qué se quiere que ir? ¡Tiene que ir! No, yo no quiero que se vaya porque no vamos con él. No, pues, ¿no lo has oído en la situación que estamos? No podemos. Tienes que irse a trabajar a otro sitio. Aquí no hay dinero, no tenemos que comer. Tienes que entenderlo. ¿Por qué no nos vamos con él? Porque no podemos, ya no seguimos con él, hija. Ahora de momento no podemos. Un año ha pasado ya desde que llegué aquí. Con la ilusión de poder traerme a la familia rápidamente aquí para juntarnos otra vez. Pero el tiempo pasa y esto cada vez es más complicado. Muy duro este país, el clima, el frío, la gente, el idioma, todo. El trabajo no me importa, estoy acostumbrado a trabajar, pero lo peor es la soledad. Y las noches de soledad, cuando me meto en la cama y no puedo conciliar el sueño. Y empiezo a pensar que ya no sé si soy una máquina, una persona, y todo empieza a dar vueltas en mi cabeza. Todo me da vueltas. La mujer, la niña, la abuela, el giro, la abuela, el giro, la niña, la mujer, la máquina, el giro, la niña, la jarabata. ¡Me voy a volver loco! No puedo pararme ahora. No puedo pararme. Tengo que seguir. Ellas me necesitan. Tengo que seguir. Pues la abuela, la madre, las niñas, el giro, la abuela, las niñas, el giro. Tengo que seguir. Oye, ¿qué? ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Qué? ¿Sandra? ¿Qué Sandra? ¿Sandra? ¿La de Sandra? ¡Ah! Sandra. Esa, me ha dicho que hay una carta de su padre diciéndole que va a estar aquí para Navidad. ¡Qué morro! Sí. ¿Y cuándo llega la carta de papá? Ni idea. Se lo preguntamos a mamá. Vale. Venga. ¡Mamá! Oye, mamá. ¿Mamá? ¿Puede saber qué queréis? ¿Se puede saber qué queréis? Nada, que veníamos a preguntar sobre la carta de papá, que si sabe Creo que cuándo llega mañana. ¡Ah! ¡Mañana! ¿Y no va a decir cuándo viene? ¿Te imaginas que viene hasta aquí también el para Navidades? ¿Y nos trae chuches? ¿Y ropa? ¿Y regala? ¡Ay, qué guay! Venga, vamos a casa. Venga, vamos a casa. Niña, Dime. ir a casa de la abuela y la decís que tienen que hacer algo con nosotros esta noche. Vale, voy Y yo no sola y tal domingo. ¡Que no! Oye, espera a tu hermana, vais las dos juntas y no tardéis mucho que me tenéis que ayudar. Venga, vamos con ella. pero deprisa. Pero Vale, bueno. mamá, que te va a gustar. Y si dicen algo, le decimos que he sido yo. No, me da igual, que ya no pase yo a mi gracia porque... Que no, que yo les digo que he sido yo. Que no, tira para adelante. Que no, que yo te lo juro, que te va a gustar mucho, te lo prometo. Te prometo que ¿Qué como sea es? una tontería vas mamá, ¿eh? Te chivo yo. Vale, venga. No, claro, y siempre llevándome la niña. ¿Por qué haces todo las cartas del pueblo? Pero déjame acabar. Hoy me he levantado a las 8 de la mañana detrás del cartero. Y he ido casa por casa para coger las cartas. ¿Pero qué haces tú levantándote por la mañana yendo detrás del cartero? Porque tú me dijiste que querías saber lo que le decía. Que no me interesa, devuélvelo ahora mismo, devuélvelo. Dale, ¿no? Bautizo de Manolo. El bautizo de Niña, Manolo. ¿qué hacéis? ¡Pero cógelo! ¡Cállate! Nada, mamá. Hola. ¿Cómo que nada? Nada. ¿De mamá vienes que
Nada, es que hemos ido a la tienda de tía Paqui porque necesitábamos unas pipas. Y nos ha dado cupones. Y nos ha dado unos Qué cupones. buena es. Es muy buena. Es muy buena la tía Paqui. Mamá. Dame. De verdad. No, por favor. Mamá. Por favor. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Pero qué habéis hecho? Yo, nada, así oye. Ha sido ya mamá, ¿eh? Pero que me ¿Cómo dices que ahí, se Pues no dais cuenta que yo no te Que puedo se ha sacar del levantado juego. por la mañana por las cartas. ¿Pero qué dices? Que sí, que ha sido ella. Mentirosa, ¿qué has hecho? No, ha sido Mamá, tu ha culpa. sido ella. Se ha levantado por la mañana por las cartas. Tira ahora mismo para. Pero, Ahora mismo para casa. Esto os mato, os mato a la no he sido yo. ¿Que se ha sido tú? Ten favor, tira para casa. ¿Sabes Tira sola? para casa, porque vaya, que os mato a la to. Mamá, si no me quiero ir del pueblo. ¿Cómo que no te quieres del pueblo? Pues no, yo quiero estar aquí con la abuela. Pero bueno, pero tú sabes que tu padre nos espera, ¿no? Sabes que nos espera, que ella tiene una casa allí preparada para que nos vayamos. Ya, pero que yo me quiero quedar aquí, mamá. Con la abuela, con mi ¿Pero qué vas trabajo. a hacer aquí, por favor? ¿Qué vas a hacer aquí? Pues con el trabajo, que gano suficiente para mí, para la abuela, ¿Qué por trabajo, favor. por favor? ¿Qué dinero? Si no ganas nada. Mamá, porfa. ¿Qué trabajo? Pues aquí en la tienda, mamá, que yo no me quiero ir. ¿Tantas horas para no ganar nada? Los tenemos que ir ahí con tu padre. ¿No querías estudiar? Pues ahora es la oportunidad que tienes estudiar allí. Sí, cuando lo pedí yo, no me dejaste acabar el estudio. Y ahora de repente queréis que me vaya. Tú ves la situación que estamos, ¿no? Has visto, tu padre se ha tenido que ir. Entonces no podíamos. Ahora sí, ahora podemos estar allí todos juntos. Y puedes estudiar y puedes hacer lo que quieras. No, que yo me quiero quedar aquí. ¿Cómo que no te quieres quedar? No te puedes quedar aquí, es imposible. Nos tenemos que estar todos juntos. Pero ¿sabes lo que te digo? Que estás perdiendo una oportunidad para ti y para nosotros. Ahora que lo tenía todo preparado para reunir a la familia, para traernos todos aquí otra vez y poder estar todos juntos, nos manda la niña mayor, que no se quiere venir, que dice que ella tiene allí su vida y su trabajo, pero ¿qué vida? ¿Qué tiene allí? ¿Qué trabajo? Es para morirse de hambre. ¿Qué hago? La mato, la pego, la arrastro hasta aquí. Yo digo que quiero estar con mi familia, las echo mucho de menos. No pueden venir ellas, yo me vuelvo. Me voy a España, a mi pueblo, a mi tierra, a mis raíces, pero que estemos juntos. Me vuelvo, me voy a España. Unos se van y otros vuelven. Pero todos con la misma intención, en busca de una vida mejor. Pero mi vida es aquí, la que yo elijo y la que construyo, aunque no me entiendan.